Bien, vamos a empezar, por favor. Ok, vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a ver los ejercicios o casos clínicos relacionados con la valoración preoperatoria en diabetes, con el objetivo específico de aprender a calcular la bomba de infusión de insulina en estos pacientes. Antes de comenzar y a manera de preámbulo, es importante recordar que esta bomba de insulina se va a recomendar o se tiene que iniciar en aquellos pacientes que se mantengan fuera de las cifras objetivo de glucosa, que como lo veíamos en la clase anterior, se recomiendan entre 80 y 180 miligramos sobre decilitro, que en diversos estudios es donde se ha visto que con estas cifras es que tienen mejores resultados los pacientes. Hay diferentes protocolos para poder iniciar una bomba de insulina en pacientes que así lo meriten. Y esto va a ser de acuerdo a las características clínicas que presenta el paciente. Por ejemplo, en aquellos pacientes con descompensación aguda de diabetes, tanto cetoacidosis diabética como estado hiperglucémico hiperosmolar, existen ciertos algoritmos que la meta es que se cumplan ciertos objetivos y valoran ciertos aspectos clínicos, y esos los veremos de manera muy rápida más adelante. La otra forma de calcular cómo administrar una bomba de insulina, pues es mediante el método de Yale, que es el que veremos en esta ocasión. Y este se recomienda mayoritariamente en aquellos pacientes que, aunque no cumplan criterios diagnósticos para descompensación aguda de diabetes, se encuentran fuera de los valores objetivos, que eran los previos que ya comentábamos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un estado crítico y que requieren o se van a beneficiar de monitorizaciones más estrictas o más estrechas de los niveles de glucosa. La bibliografía recomienda o respalda este método sobre todo para aquellos pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, pacientes muy graves, aquellos que se van a someter a cirugía con una duración mayor a 4 horas y que se encuentran en un estado crítico, en un estado clínico crítico. Entonces, estos pacientes son los que se van a beneficiar mayoritariamente de mantener unos niveles estrechos en las cifras de glucemia. Y bueno, comentando esto, pues ya vamos a comenzar. Okay. En cuanto al inicio de la infusión de insulina, en primer lugar, pues tenemos que saber cómo se prepara esta infusión. Se recomienda o la bibliografía recomienda mezclar 100 unidades de insulina de acción rápida en 100 mililitros de solución salina al 0.9% e idealmente administrarlos mediante una bomba de infusión continua. El objetivo de la bomba de insulina fue, como ya lo comenté, mantener los niveles de glucosa entre 80 y 180 miligramos sobre decilitro. Para el cálculo de la velocidad de infusión de esta bomba existen dos métodos que podemos utilizar. Está el cálculo por el método de Yale, que nos habla de dividir el nivel de glucosa con la que se encuentra el paciente por 100 para de ahí determinar el bolo que se le va a pasar al paciente y el inicio de la velocidad de infusión de insulina. A grandes rasgos, o en un ejemplo muy básico, tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene 300 miligramos de glucosa y tendríamos que dividir estos 300 entre 100, que nos da a 3, y a 3 mililitros es como se iniciaría el bolo, y a 3 mililitros es como se iniciaría la velocidad de infusión. La otra manera de calcularlo es el cálculo por el peso, y hay ciertos niveles ya establecidos de acuerdo al tipo de diabetes que presenta el paciente, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, la velocidad de infusión que se recomienda va a ser con el cálculo de 0.5 a 1 unidad de kilogramo por hora en pacientes con diabetes tipo 1. Y en pacientes con diabetes tipo 2, el cálculo o la velocidad de infusión va a iniciar a una dosis de 1 a 2 unidades sobre kilogramo sobre hora. Para no hacernos muchas bolas o no confundirnos, podemos iniciar en ambos tipos de diabetes a dosis de 1 unidad por kilogramo por hora, que como vemos entra dentro del rango de la dosis que se recomienda iniciar la velocidad de infusión. Entonces, para que nos quede un poquito más claro y no haya dudas, vamos a poner un ejemplo chiquito. Tenemos un paciente de 67 años que pesa 70 kilogramos con una glucosa sérica de 380 miligramos sobre decilitro. Según el método de Yale, ¿cómo prepararíamos la infusión de insulina? Esta pregunta me gustaría que la contestara un R1.
ver, tengo aquí de los que veo conectados a Steph. 100 unidades de selección rápida en 100. Sí, Más que casi no te escucho. bueno, según entendí, el de gel tengo que dividirlo entre 100, ¿verdad? Entonces, si tenemos 380, sería sobre 100 a 3.8. Sí, nada más que aquí es sobre la preparación de la infusión de insulina. En la siguiente pregunta vamos a calcular la velocidad de la infusión. Ah, ok, entonces dice que para preparar serían lo de las 100 unidades Ajá, así es. en 100 cc de solución salina. Así es. Entonces, como lo acabas de comentar, tendríamos que, a la hora de indicar, de hacer las indicaciones de este paciente, anotar que tienen que ser 100 unidades de insulina de acción rápida en 100 de solución salina y administrar mediante bomba de infusión continua. Y aquí nada más se agregaría la velocidad de la infusión a la que queramos que nosotros inicie la infusión nuestro paciente. Es muy importante anotarlo de manera adecuada para evitar que haya confusiones a la hora de preparar la infusión de insulina y por lo tanto complicaciones que pueda presentar nuestro paciente. Ahora sí, tenemos que calcular la velocidad de infusión por el peso del paciente y el bolo inicial recomendado en este paciente. Si me pudiera apoyar otro R1. 5 por... Betty, Beatriz Terrazas. 70, 35. Sí, doctora. Hola. Hola. ¿Me pudieras apoyar con la siguiente pregunta? Claro. Bueno, por peso, calculado a una unidad, sería... ¿Perdón? No, adelante, adelante. Sería 1. Pesa 70 kilos, ¿verdad? Así es. Serían 7... Sería... Es multiplicar 1 por los 70 por... O sea, para la hora. Prácticamente sí es 1 por 70. Entonces el paciente pesa 70 kilos, se lo estaríamos calculando a 0.1 unidades por kilogramo, entonces le corresponderían los 7 mililitros en bolo y a 7 mililitros hora la infusión continua. Entonces aquí ya tendríamos la indicación completa. Sería un paciente que se va a dejar 100 unidades de insulina de acción rápida en 100 mililitros de solución salina administrado mediante bomba de infusión continua a 7 mililitros hora. Entonces es muy importante especificar y ser claros a la hora de compartir estas indicaciones en un paciente que se va a dejar o se va a administrar insulina mediante bomba de infusión continua. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda sobre cómo tenemos que preparar la infusión y cómo se tendría que calcular la velocidad de infusión para inicio de la bomba de insulina. $0.1 por 70. Ajá. Bueno, en el caso de que no haya ninguna duda, pues vamos a continuar para no demorarnos. Bueno, una vez que ya determinamos cómo se va a indicar la infusión de insulina y que sabemos a qué velocidad se va a indicar que inicie esta infusión, tenemos que, un paso muy importante, estar con la monitorización de la glucosa. En primer lugar, para estar monitorizando la glucosa debemos de saber que como vamos a estar administrando insulina es muy importante que tengamos un tiempo establecido para estar monitorizando esta glucosa y verificar que efectivamente nuestro paciente se encuentre en las metas que nosotros queremos. Entonces tenemos que en primera instancia verificar que la glucosa capilar esté medida cada hora hasta que se estabilice, hasta que se mantengan estos rangos objetivos y valorar que tenga 3 valores consecutivos dentro del rango objetivo. Una vez que estos 3 valores consecutivos se mantienen estables, podemos determinar o verificar los niveles de glucosa cada 2 horas. Una vez que el paciente permanezca estable, en un periodo de 12 a 24 horas se pueden espaciar
la valoración de estos niveles de glucosa hasta cada 4 horas si el paciente no tiene ningún cambio clínico o cambio en la ingesta nutricional. En base a estos niveles de glucosa, nosotros vamos a determinar los cambios que se van a realizar en la velocidad en la bomba de infusión. Y aquí tenemos 3 escenarios clínicos posibles. El primero, un paciente que baja sus niveles de glucosa por debajo del objetivo, que sería un paciente que tendrá hipoglucemia. El segundo escenario es un paciente que se encuentra dentro de los niveles objetivos de glucosa con la infusión de insulina. Y el tercer escenario es aquel paciente que aún que tenga la bomba de infusión de insulina se encuentra con hiperglucemia, es decir, por arriba de los valores objetivos. En el caso del primer escenario que ponemos, que es un paciente que presenta hipoglucemia, se recomienda administrar solución glucosada y monitorizar la glucosa cada 15 minutos. Si los niveles de hipoglucemia con lo que encontramos al paciente son menores a 50 miligramos sobre decilitros, se recomienda que se administre el bolo con solución glucosada y una vez que la glucosa sea mayor a 100 miligramos sobre decilitros, se reinicie la infusión de insulina al 50% de la dosis inicial. En el caso de que los niveles de la hipoglucemia del paciente se encuentren entre 50 y 74 miligramos sobre decilitro, y administremos el bolo con solución glucosada, una vez que la glucosa igual sea mayor a 100, se recomienda reiniciar la infusión de insulina al 75% de la dosis inicial. Y en el escenario donde tenemos que el paciente se encuentra con valores de glucosa dentro de rangos, es decir, mayor a 75 o mayor a 80 miligramos sobre decilitro, en cuanto a la bomba de infusión de insulina, estos van a ser los siguientes pasos o las cosas que tendremos que estar vigilando. En primer lugar, determinar el nivel actual de glucosa con la que se encuentra el paciente. Más adelante les pongo una tablita, que son la tablita que nos va a dar pauta para determinar qué cambios vamos a hacer en la bomba de infusión de insulina. El paso número 2 va a consistir en determinar la tasa de cambio desde el nivel de glucosa anterior. Y en la misma tablita, en una sección, vienen las instrucciones que tenemos que seguir de acuerdo a la velocidad de infusión. Si en este punto nos quedan un poquito de dudas, no se preocupen. Más adelante vemos con la tablita y vamos a hacer algunos ejercicios para que quede un poquito más claro. A manera de una nota, nos comenta aquí que si la última glucosa se midió de 2 a 4 horas antes de la glucosa actual, tenemos que calcular la tasa de cambio por hora. Este es un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Tenemos un paciente que está con bomba de infusión de insulina en el que se determina la glucosa a las 2 de la tarde con un valor de 150 miligramos sobre decilitro. A las 4 de la tarde, se vuelve a determinar el nivel de glucosa con valores de 120 miligramos sobre decilitro. El cambio o el descenso de la glucosa de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde es de 30 miligramos sobre decilitro, porque si vemos, si a los 150 miligramos de glucosa le quitamos los 120 que disminuyó, nos queda esa tasa o esa disminución de glucosa en 30 miligramos sobre decilitro. Pero lo que nosotros queremos saber es la tasa de cambio por hora. Y este cambio que les estoy comentando de 30 miligramos es en 2 horas. Entonces, estos 30 miligramos lo vamos a dividir entre el número de horas medidas, que en este caso son 2 horas. Entonces, la tasa de cambio de glucosa o de descenso de glucosa del paciente por hora corresponde a 15 miligramos sobre decilitro hora. Ahora lo vamos a interpretar ya con la tablita para que nos quede un poquito más claro. Como decía la diapositiva anterior, en primer lugar, tenemos que determinar la glucosa actual del paciente. La glucosa actual o la última que tenemos nosotros es la de las 4 de la tarde, que fue de 120 miligramos sobre decilitro. Entonces, en primer lugar, nos tenemos que clasificar el paciente dentro de una de las columnas de color gris que se encuentran en la tabla. En el caso del paciente, que equivale a la última glucosa 120 miligramos sobre decilitro, estaría clasificado en esta parte de aquí, porque sus niveles de glucosa están entre 100 y 139. Después de eso, el paso número 2 es determinar la tasa de cambio del paciente por hora, que ya la determinamos y corresponde a 15 miligramos decilitro hora. Entonces, en las casillas hacia abajo tenemos que determinar o clasificar en donde se encuentra el paciente. En la casilla de aquí vemos un cambio de glucosa o una disminución de la glucosa entre 1 a 25 miligramos sobre decilitro hora, que vemos que aquí es donde entra la tasa de cambio de glucosa del paciente, que equivale a 15 miligramos decilitro hora. Una vez que lo clasificamos dentro de estas dos casillas, nos tenemos que
ir hacia las instrucciones de la derecha, que van a ser lo que nos va a dar la pauta para hacer los cambios en la velocidad de infusión de la insulina, que en el caso de este paciente no le correspondería ningún cambio, ya que los niveles que ha descendido de glucosa son los esperados que tendría que descender por hora. Más adelante les digo, vamos a hacer también unos ejercicios en las siguientes diapositivas para que quede un poquito más claro, pero igual si en este momento tienen alguna duda podrían preguntar sin ningún problema para que quede un poquito más claro y no nos vayamos con dudas respecto al cálculo de la infusión de insulina en estos pacientes. Almita. Hola, sí. Almita, no te vayas. ¿Qué pasó? Eso se corta de repente. A ver, deje ver aquí en el chat. Ok. Bueno, en el caso de que no tengan dudas, vamos a continuar y de todos modos, si más adelante se presenta alguna duda, pueden comentar sin ningún problema. Entonces, vamos a iniciar con un caso clínico ya previamente lo comentado. Tenemos un paciente de 69 años de edad que tiene de antecedentes de importancia, que cuenta con el diagnóstico de diabetes tipo 2, tiene 20 años de diagnóstico y está en tratamiento actual con insulina glargina, dosis de 19 unidades subcutáneas cada 24 horas. Él acude a valoración urgencias porque comienza con un cuadro clínico caracterizado por retención aguda de orina. Es evaluado por urología, quien determina que es necesario resección de próstata por el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna mediante una RTUP. Al momento de la valoración, en que se nos solicita la valoración preoperatoria, obtenemos los datos de la hoja de enfermería y sabemos que el paciente pesa 75 kilos, tiene una glucosa capilar de 300 miligramos sobre decilitro. Partiendo de esos datos, necesitaríamos calcular la velocidad de infusión y el bolo inicial recomendado en este paciente. ¿Alguien que me quiera apoyar con esta pregunta? ¿Algún R2? Leslie, porque la mía no sirve. Ok, Leslie. Bueno, primero vamos a preparar la infusión, que serían 100 unidades de insulina de acción rápida en ciencias de solución salina. Es un paciente diabético tipo 2 de 65 kilos, entonces calculando a 1 le corresponderían 6.1 por 65, le corresponderían 6.5 mililitros en bolo y 6.5 mililitros en infusión continua. Y en cada cuánto tiempo lo monitorizaríamos sería pues cada hora. Ok. Efectivamente, el paciente pesa 65 kilos y le calculamos a 0.1 correspondería a 6.5 mililitros en bolo y 6.5 mililitros la velocidad de la infusión de insulina. Y tendríamos que monitorizar los niveles de glucosa capilar cada hora hasta que se estabilicen y posteriormente cada 2 horas una vez que se mantengan estables con 3 valores consecutivos dentro del rango objetivo. En este mismo caso, se inicia la bomba de insulina en este paciente. A las 2 horas se toma una glucosa capilar y se corrobora que la glucosa del paciente se encuentra en 50 miligramos sobre decilitro. ¿Qué haríamos con la infusión de insulina? ¿Qué manejo se le daría a este paciente? ¿Alguien que quiera contestar? Pues suspenderla. Administrar solución glucosada y monitorizar cada 15 minutos. Exactamente. Se tendría que administrar, en caso de que la glucosa fuera menor a 50 miligramos sobre decilitro, se tendría que pausar en primera instancia la bomba de infusión continua de insulina y administrar solución glucosada. Después de 1 hora que administramos la solución glucosada, se revisan nuevamente los niveles de glucosa capilar y nos damos cuenta que el paciente tiene 126 miligramos sobre decilitros de glucosa. ¿Qué vamos a hacer con la infusión de insulina en este momento? Había dicho que se calculaba al 75% de las unidades que tenía previamente el paciente.
Así es. Cuando la glucosa sea mayor a 100, después de la administración del bolo de solución glucosada, tendríamos que reiniciar la bomba de infusión de insulina al 75% de la dosis inicial. Una vez que ya reanudamos la bomba de infusión de insulina, medimos la glucemia capilar del paciente a las 2 de la tarde y cuenta con un valor de 150 miligramos sobre decilitro. A las 4 de la tarde volvemos a solicitar que se le mida la glucosa capilar y tenemos un valor de 140 miligramos sobre decilitro. El cambio total de la glucosa de este paciente en 2 horas fue de 10 miligramos sobre decilitro, por lo tanto el cambio por hora de glucosa fue de 5 miligramos sobre decilitro. ¿En qué casilla asignaríamos al paciente según el método de Yale? En la tercera. 140, 199. ¿Ok? Entonces, en el primer punto, recordemos que tenemos que clasificar al paciente de acuerdo a los niveles de glucosa que presente en ese momento. El paciente se encuentra con un nivel de 150 miligramos sobre decilitro, por lo tanto, se clasifica dentro de la tercera casilla. Y posterior a ello, tendremos que clasificarlo de acuerdo a la tasa de cambio. Entonces, ¿en cuál casilla correspondería a clasificar al paciente? Pues en la tercera, de 1 a 50. Okay. Así es, porque la tasa de cambio está dentro de 1 a 50 miligramos sobre decilitro hora. Entonces, en este paciente no tendríamos que hacer cambios a la infusión de insulina, pero ahora lo vamos a poner un poquito diferente. Tenemos que este mismo paciente a las 2 de la tarde cuenta con un valor de glucosa de 180 miligramos sobre decilitro. Medimos la glucosa a las 4 de la tarde y tiene 80 miligramos sobre decilitro. El cambio en estas 2 horas fue de 102 miligramos sobre decilitro y el cambio o la tasa de cambio de glucosa por hora fue de 51 miligramos sobre decilitro. Ahora sí, nuevamente un R1 que me apoye en qué casilla se asignaría al paciente según el método de Yale. Sería en el primero, en el de 75-99. Recordemos que en primer lugar tenemos que basarnos en la última glucosa del paciente. La última que tenemos aquí es de 180, me tapa un poquito, 182 miligramos sobre decilitro. Entonces tendríamos que clasificarlo en la tercera casilla, porque como vemos está entre 140 y 199. Ahora, ¿en qué casilla de acuerdo a la tasa de cambio tendríamos que clasificar también a este paciente? Igual si un R1 me puede apoyar. O algún R2 que esté por ahí. En la cuarta. Pues sí, en la cuarta. Ajá. Así es, el cambio por hora de este paciente es de 51 miligramos sobre decilitro. Entonces entra en la casilla en donde el cambio se clasifica entre 51 a 75 miligramos sobre decilitro hora. Nos vamos hacia la opción de la derecha donde vienen las instrucciones y dice que tenemos que bajar la infusión mediante delta. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere eso. Doctora, yo tengo una duda. yo también. Por ejemplo, ahí creo- usted, ¿quién? Yo, pero está bien, creo que vas a decir lo mismo que yo. Es que, por ejemplo, en eso dice que se tiene que tomar la glucosa, la última glucosa. Y la última glucosa fue la de las 16 horas. Entonces, o sea, las 4. Y a las 4 horas tenía 80 miligramos. Entonces tendríamos que tomar la primera casilla, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Sí, ahí sí fue un error mío. La última sería la de 80 miligramos. Entonces vamos a reclasificar. Perdón. Entonces se encontraría en la primera, en la de 75 a 99. Y la del cambio sí sería de 51 sobre 75, que estaría aquí en este lado, ¿no? Okay, sería mayor. El cambio de la glucosa fue mayor a 25 miligramos sobre decilitro hora. Ahí corrigiendo, una disculpa. Entonces nos vamos a las instrucciones y ahí tendríamos que mantener por 30 minutos y posterior bajar la infusión de insulina a 2 deltas. Ahorita les explico los de las deltas. Prácticamente hay una tablita que nos dice cómo vamos a ir cambiando la velocidad de la infusión
de acuerdo primero al cálculo de la velocidad que tenía previamente el paciente. Si recordamos, este paciente su dosis inicial fue de 6.5. Entonces dice que se la tenemos que cambiar a 2 deltas, que equivaldría a 3 mililitros hora. Entonces, si el paciente inicialmente tenía 6.5 mililitros hora, le restamos los 3 mililitros, le quedaría con una... No sé si me hayan entendido y no los haya confundido por el error de la diapositiva pasada. Igual si tuvieran aquí alguna duda lo pueden comentar para que quede claro y evitar que haya confusiones. Yo creo que sí hay que repetirlo otra vez, Alma, para que quede claro y no se vea confusión, por favor. Sí, Sí, yo también opino lo mismo, porque sí quedó muy, muy confuso y veo ahí caras confusas también. ¿Qué te voy parece a si lo cambiar esto haces? para que no haya... O lo voy a Y quitar mira, exacto, velo para haciendo. hacer el ejercicio de 0. Exacto, Ahora sí, muy sí, bien. está ahí. Ahora sí, perdón. Es que... Bueno, entonces vamos a hacer nuevamente el ejercicio de 0. Tenemos que a este paciente se le calcula una bomba de infusión de insulina y se le mide los niveles de glucosa capilar a las 14 horas y tiene unos niveles de 182 miligramos sobre decilitro. Seguimos con la infusión de insulina y a las 16 horas, 2 horas posteriores, tiene 80 miligramos sobre decilitro. Entonces tendríamos que ver el cambio total de glucosa en este paciente. En estas 2 horas, como vemos, inicialmente tenía 182 miligramos sobre decilitro. Si le restamos los 80 que tiene a las 2 horas posteriores, tendríamos que el descenso de glucosa en estas 2 horas es de 102 miligramos sobre decilitro. Pero nosotros queremos saber el descenso de glucosa por hora, no en las 2 horas. Entonces, estos 102 miligramos, lo dividimos entre 2, que es el número de horas total que estábamos vigilando al paciente, y el paciente quedaría con una tasa de cambio por hora de glucosa de 51 miligramos sobre decilitro. Ahora sí, ¿en qué casilla asignaríamos al paciente según el método de Yale? Salte de ahí, ponlo en como si fueras a hacer la presentación y tú puedes poner el circulito, pero que te diga Ok. Sandy Morales. Sí, ¿Dónde en va la a quedar? casilla 2. Ok, déjame, pongo el circulito, me lo voy a copiar de aquí para que... Exacto. Entonces tendríamos que en la primer casilla, ¿no? Ujú. Ok. Y el cambio por hora sería Ajá. la última, o sea, en esa misma fila, en la última. Ok. ¿Por Y qué le correspondería la última? ¿En qué nos estamos basando? nos basamos en el cambio por hora de glucosa, que fue de 51 miligramos sobre decilitros. Ajá. Y siguiendo la instrucción sería mantenerla 30 minutos y después disminuir la infusión por 2 deltas. Y es lo de la tablita que sigue. Exactamente. Entonces, como ven, prácticamente, a lo mejor se escucha un poquito complicado, pero es prácticamente tener la tablita a la mano y estar valorando los niveles de glucosa por hora, y en base a los cambios que esté presentando el paciente es como se le va a ir calculando la velocidad de la infusión de insulina. Esto de acuerdo a lo del método de Yale. Igual, si presentan todavía a este punto alguna duda, pueden comentarlo y si gustan podemos hacer un ejercicio diferente con otros valores. Sí, vayan haciendo de ese paciente. Por ejemplo, ahorita ya el cambio por hora fue 51. Lo vuelves a checar a las 3 horas. Ajá. Ajá. Y el paciente presenta una glucosa, porque así sucede, de 190. Porque no has roto la cetosis. O sea, si le causaste una hipoglucemia, fue una hipoglucemia, ¿cómo se llama? Iatrogénica, le pusiste solución glucosada porque aparte estaba con una infusión, le tuviste 30 minutos, le reinicias la insulina, pero ¿qué crees? No habías roto la cetosis porque era un paciente con cetoacidosis. Bueno, que yo sé que el manejo es diferente, es un ejemplo. Y tiene 190. Entonces ahí empieza el ejercicio.
Ok, entonces tenemos que el paciente tiene 190 miligramos sobre decilitro de glucosa y la glucosa previa que teníamos es de 51 miligramos sobre decilitro. Entonces hay que ver la tasa de cambio en este paciente. ¿Cuál sería la tasa de cambio? Si me apoyaran con el ejercicio. Recuerden que la tasa de cambio va a ser la diferencia entre nivel. 46. Nada más que aquí de 51 miligramos sobre decilitro, el paciente aumentó hasta 190. Entonces aquí tenemos un ejemplo diferente, de hecho es muy bueno porque no siempre los niveles van a ser hacia la baja. Vamos a tener a lo mejor niveles en donde el paciente suba de golpe sus niveles de glucosa. Entonces de aquí de 51 pasamos a 190. Entonces la tasa de cambio aumentó. Sería 139. A 139, exactamente. Entonces iniciamos. ¿Dónde clasificaríamos al paciente en primera instancia? En el tercero. La segunda. El segundo, ¿no? No, En subía el de 199. En el tercero, porque el paciente tiene su último nivel de glucosa de 190. Y el paciente aumentó, entonces quedamos que la tasa de cambio había aumentado la glucosa en 139 miligramos sobre decilitro. Entonces, ¿en dónde lo clasificaríamos? Fue en 3 horas, ¿no? Habría que dividir eso entre 3 horas. Ajá. Entonces serían 46, no 139. 26.3. Ajá, por eso quedaría en el segundo, ¿no? Donde dice que se aumenta de unos 50 miligramos sobre decilitro hora. Pero se supone que la norma es que si tú tuviste una diferencia o un diferencial de tu última glucosa que registraste fue 190. Entonces, ¿Ah? ¿es ahí donde encasillamos? Ahí Sí. donde estás bien, tercera columna. Así es. Ajá. Luego, ¿qué dice tu segunda regla? Vela diciendo así por... La segunda regla dice que tendríamos que clasificar al paciente de acuerdo a la tasa de cambio de glucosa en la última hora. Exacto. En Entonces, la última. Ok. ajá, teníamos que el paciente tenía niveles de 151 miligramos sobre decilitro y la tasa aumentó a 190. Entonces tendríamos que calcular la diferencia entre 51 para 190, que nos da 139 miligramos sobre decilitro. Ese es el cambio total, pero después tendremos que sacar el cambio por hora, ¿no? Exacto. Y la tasa es la que vas a ubicar. Porque si no, imagínate que haya un cambio muy grande, pues ¿dónde va a quedar el del 1 al 50 o del 51 al 75? Todos van a salir arriba. Sí, es por hora. Es en la última hora. ¿Cuánto fue la tasa de cambio de la última hora? Si tuvimos 3 horas, Por eso fueron 46. exactamente. Ahora iba en el segundo, donde dice de aumentar de unos 50 miligramos por decilitro hora, ¿no? A ver, la experta, Fer. Sí, bueno, no soy yo pues, pero como subió, ahí tenemos que tomar el segundo recuadro. Si hubiese bajado, tomaríamos el tercero, pero como más bien subió, vamos a tomar el cuadro número 2. Creo que accidentalmente la doctora Fer se salió de la sesión, se la dio internet. ¿Por qué la asustaron? Es un ejercicio. Bueno, muy bien, Neftali. A ver, entonces, exacto, eso es importante. Subió la glucosa. Creo que el internet de la doctora Fernanda, bueno, del Fer Sojo, está fallando y la sacó de la sesión. ¿Alguien la puede meter? Am, Es que se fue la luz y se salió. Ahorita le digo al doctor.
Sí, entonces se supone que el cambio es en la última hora. Y si fueron en 3 horas, pues al final son 46. Ahí es donde nos tenemos que ubicar. Es bien importante esto y este ejercicio es bueno porque recuerden, así les va a pasar con las bombas de infusión de insulina cuando estén manejando cetoacidosis o hiperestado hiperosmolar, porque recuerden que no todo esto nada más es en la terapia intensiva. Me imagino que a ustedes les ha pasado en nefro, ahí o en el tercer piso o cuarto piso. No es terapia, es en su piso. Pues de modo, no hay camas en terapia, pues hay que vigilar esto porque la hipoglucemia, recuerden, es peor la hipoglucemia que la hiperglucemia, ¿vale? La hiperglucemia hidratan y ponen insulina. La hipoglucemia sí, le das glucosa, pero le puedes causar un deterioro neurológico muy importante, ¿vale? Entonces sí tengan en mente esta parte de las hipoglucemias. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Me parece que el ejercicio que ha llevado Fer está bastante bien hecho. Tengan esa tablita con ustedes, imprímanla, enmícanla y hagan el ejercicio con los pacientes con diabetes descompensada. Y obviamente estamos en BPO. Claro que si se requiere el paciente hospitalizar antes y prepararlo, pues adelante, eso es lo que nos toca hacer. Pero sí es importante que tomen en cuenta este ejercicio también para las bombas de infusión en insulina para el tratamiento de descompensaciones de diabetes. ¿Va? Doc, entonces sí es así de que, por ejemplo, el total era 139 y luego tenemos que dividirlo entre las horas que monitorizamos al paciente. Y ya después, en ese segundo paso, ya ubicamos en el segundo recuadro y ya vemos la instrucción, ¿no? Exacto. Y es que ahí te dice, es la tasa, no es lo que se redujo o aumentó en esas 3 horas. Lo que aumenta la tasa es el promedio, pues, de que en esas 3 horas, ¿cuánto fue? Ujú. Por eso es una tasa, están calculando una tasa, no es un valor absoluto. ¿Ah? Son 46. Ujú. No, yo tengo una duda. Sí. Bueno, nada más me quedé bueno, la primera cifra que salió, no me acuerdo qué es, 110, después salió 80 y después fue cuando nos dijo, bueno, imaginemos que ahora 3 horas posteriores salió 190, pero nada más como que medio me perdí en qué momento porque partieron del 51 y no del 80 como la toma o sea, que estuvo registrada, ¿sí? No sé si me voy a entender, porque si lo calculamos de la segunda toma, que fue de 80 a la tercera de 190, habría una diferencia de 110 y los cálculos saldrían diferentes. Entonces ahí mi pregunta fue ¿por qué partimos del 51, que era la tasa de cambio, en lugar de una cifra? No tiene, pásamela. No sé si me... Sí, de hecho tienes razón tú en lo que estás diciendo. Ahí fue error. Sí, sí. Es que no tengo yo esa presentación. Bueno, se supone que Yo le tomé foto. anotaron ahí las cifras. Sí, partimos de 181, que fue el registro, el último registro del paciente, se supone, ¿no? 80 fue el último registro. 80. 80. Ok. Pero es que creo que la doctora Steph hace referencia a ver, ¿pueden poner ahí los valores que anotaron desde el 180, así como lo hice yo, 190 menos tal, igual a tal? Es que no tengo esa presentación yo. Me foto a la presentación, si quieren la mano. Sí, porfa. Porque sí sería bueno ver ese ejercicio. A ver, Neftali, tú propusiste algo también. ¿Sí había un error en dónde? Y es que es efectivamente como comenta ella, Ajá. tomamos como la última glicemia la tasa, o sea, los 51. Ya la puse. Pero Ok. realmente lo que teníamos que considerar era la última glicemia, que era 80. Entonces sería 80 menos 190 y eso nos da 110.
110. 110 y luego los 110 lo tenemos que dividir entre las 3 horas. Entonces Ajá. la tasa es de 36. O sea, ahí Ok. fue un error. Como el 51 quedaba hasta abajo, tomamos como si fuera la última glicemia, pero Ujú. más bien era la tasa, cuando la última glicemia era de 80. Fue error de cálculo nada más. Ok, sí, ya. Me queda claro. A ver, pon el ejercicio. ¿Quién compartió? Gracias. ¿Daniela? Ay, perdón, es que se fue la luz aquí en la casa. Pero ya regresamos. Entonces, ¿qué ejercicio me comentaba, Doc? El de 181. Es que Steph tenía esa duda en el ejercicio. Ok. Ujú. Creo que es este, sí es este. Nada más que habíamos quitado los círculos. Esta tablita la sacaste de la última bibliografía de tu presentación de BPO, ¿verdad? Sí, de hecho que al final vienen las bibliografías. Igual lo puedo pasar más adelante. Sí, ahí se me olvidó decirte, Fer, hay que poner bibliografía hasta en los ejercicios. Recuerden que siempre hay que respaldar su información. O sea, todo tiene no es como que me lo enseñó el R+. Bueno, ¿de dónde sacó ese aprendizaje, no? Sí, les paso el artículo sin problema. Sí, para revisarlo bien. Estás muy bien, Fer. Me gusta cómo vas explicando muy bien, me gusta tu ejercicio, pero sí quiero checar esa parte de ah, las tasas, porque sí me quedó también a mí esa duda. Lo entendí muy bien, pero quiero corroborarlo y ya Ok, para verlo bien. sí, se los paso. Bueno, entonces vamos, si quieren, a continuar para avanzar. Sí, para que ya no Bueno, se les haga tarde. Sí, una vez que el paciente pues ya se encuentra en metas, en el caso de pues, sea posoperado, pues que ya se encuentra tolerando la vía oral, que se encuentra estable clínicamente, pues tenemos que ir pensando en la suspensión, en la disminución de la bomba de insulina y en la suspensión para hacer el cambio a insulina subcutánea. Para esto tenemos que calcular la dosis basal que le va a corresponder al paciente. Esta la podemos calcular ya sea una dosis de 0.2 a 0.5 o en el caso de queremos calcularla, también existe Miami, que se calcula prácticamente en una cuenta muy sencilla en donde dividimos el peso del paciente entre 4. Aquí viene de hecho un ejemplo, un ejercicio de un paciente que pesa 60 kilos entre los 4 que vamos a dividir y nos da que una insulina basal a 15 unidades correspondería a este paciente a 15 unidades al día. En el caso de que decidamos ya sea iniciarla con glargina, que sería cada 24 horas, o iniciar la NPH, en donde dividiríamos la primera dosis en los primeros 2/3 y la última dosis en 1/3 que se le estaría administrando al paciente. Almita, perdón, está cargando la presentación. Sí, yo creo que no la pusiste. A ver, déjenme. ¿Nada? ¿No aparece? O sea, Solo la aparece portada. la portada, pero, o sea, como si ni siquiera habías puesto la presentación. A ver, déjenme ver. ¿Ya les aparece ahí? Ya, gracias. Ok. Bueno, entonces les comentaba, tendremos que para hacer el cambio de la bomba de infusión de insulina, tendríamos que calcular la insulina basal que le correspondería al paciente. Aquí tengo les comentaba que existe una regla que se llama Miami que nos permite calcular la dosis basal de la insulina del paciente
O en el caso de que queramos calcularla por peso, sería 0.2 a 0.5 unidades por kilogramo. Prácticamente la dosis para calcularla mediante la regla de Miami es muy sencilla, en donde dividimos el peso del paciente entre 4. Aquí viene un ejemplo en donde tenemos un paciente de 60 kilos, entre 4 corresponderían a las 15 unidades de insulina basal. En caso de que decidiéramos, ¿ande? Tengo una duda, es que había un cuadrito blanco a un lado que decía cuándo suspendíamos la insulina, digo, cuándo iniciábamos la basal, pero no, creo que me lo leí mal, de 12 a 14 horas decía, o de 12 a 24 horas. De estabilidad que encontráramos al paciente. Cuando es paciente que se va a someter por el método de Yale a una bomba de infusión de insulina, realmente tenemos que tener el paciente con una estabilidad de glucosa en las próximas 12 a 24 horas. En un paciente que es un paciente que tiene un diagnóstico de cetoacidosis o estado hiperosmolar, se hace este cambio una vez que el paciente cumple los criterios de remisión, tanto de la cetoacidosis como del estado hiperglucémico hiperosmolar. En el caso de que sea un paciente posoperatorio, no se puede hacer el cambio y, de manera inmediata, porque inicialmente el paciente tendría que estar tolerando la vía oral. Entonces, por lo regular en estos pacientes el cambio es de 12 a 24 horas posteriores al evento quirúrgico, ya que más o menos es el tiempo en que empiezan con la tolerancia a la vía oral. No sé si me doy a entender. Ya entendí que es me zafé del contexto transoperatorio. Bueno, entonces así tendríamos que hacer el cambio de paciente de la bomba de infusión de insulina a insulina subcutánea, y este cambio se tendría que realizar no de golpe, o sea, tendremos que mantener la infusión de insulina por lo menos 12 horas en estos pacientes, que el paciente tolere la vía oral, y 12 horas previos a suspender la infusión de insulina, ya estar contando con que el paciente se le esté administrando la dosis de insulina basal y lo tengamos con un esquema de insulina de acción rápida subcutánea. Entonces, hay diferentes esquemas de insulina de acción rápida subcutánea que podemos administrar al paciente. Esto de acuerdo a las características clínicas. Si el paciente es sensible a la insulina, si es usuario normal de la insulina con buena respuesta, o si es un paciente con resistencia a la insulina. En el caso del paciente, pues en la próxima diapositiva tendríamos que calcular cuál sería el esquema de insulina de acción rápida que le correspondería, considerando que el paciente ya era usuario de insulina previamente. ¿Alguien que quiera contestar la respuesta? Digo, la pregunta, perdón. A ver, Alejandro Hinojosa. Sí, doctora. En base a lo que comentamos del paciente, ¿con qué esquema de insulina de acción rápida sería adecuado iniciarle a este paciente pues, la insulina? Con la opción B. Así es. El paciente ya es usuario de insulina, entonces le correspondería un esquema de insulina de acción rápida para pacientes con dosis usual de insulina. En el caso que el paciente no se conociera previamente con diabetes, podríamos iniciarlo con la opción A, y en el caso de que el paciente se conociera con uso de insulina, pero con resistencia a la misma, es decir, con mal control a pesar del uso de la insulina, le correspondería un esquema de opción C. Y bueno, como ya les decía, hay diferentes protocolos de bombas de infusión de insulina que se pueden usar para situaciones especiales, sobre todo porque buscan o persiguen cumplir con ciertos objetivos específicos de acuerdo a la patología del paciente. Entre estos casos tenemos pacientes con cetoacidosis diabética y estado hiperglicémico hiperosmolar. Más adelante les pondré un ejemplo de cómo son estos algoritmos. No nos vamos a extender mucho porque pues lo vamos a ver con calma cuando se vea el tema de descompensación aguda en diabetes, pero sí los tengo aquí en la presentación para que los tengan a la mano por si los llegan a necesitar. Bueno, ya para casi concluir, bueno, es que es mi presentación, creo que aquí ya vienen las respuestas.
quieren, entonces me voy a pasar a lo de los algoritmos. Haz las preguntas. Y Ok, ¿a qué la hora vamos, termina bueno, su- sí, ya a viene qué la hora termina respuesta, clase? pero vamos contestando. Pues dale F5 para que veas la presentación. A las 9. Ok, mira, vamos a pegarnos el tiempo. Eso es otra cosa importante que tienen que saber. Respetemos tiempos, ¿vale? Entonces, vete a los anexos, y cuidado con esa parte, pero ya para que también terminemos. Vete a los anexos y explícanos. Ya no nos pasemos de tiempo. Yo creo que hay gente aquí de posguardia, preguardia y con hambre, y entonces pues hay que cuidar esa parte. Sí. Bueno, se los dejo de todos modos aquí. De hecho, aquí viene la bibliografía, pero de todos modos les paso el artículo. Sí. Esto al diagnóstico del paciente, el estado hídrico del paciente, los niveles de potasio, su pH para valorar si se repone bicarbonato, y ya en base a que tengamos todo eso valorado, ver los niveles y a qué velocidad se va a iniciar la infusión de insulina y los parámetros que se tienen que estar cuidando y valorando para hacer cambios a esta infusión. Bueno, se los dejo aquí a la mano. Es el de cetoacidosis diabética y el de estado hiperosmolar. Y bueno, antes de terminar, ya si tuvieran alguna duda, y una disculpa es que se nos fue la luz y ya no me pude conectar con la otra presentación que era donde venían el resto de los casos clínicos, pero igual se los hago llegar para que los tengan a la mano junto con el artículo en donde se sacó la bibliografía. Muy bien, muy bien, muy bien, Fer. No sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud que la experta en insulinas, bombas de insulinas les pueda contestar. Doctora, a mí me quedó duda en el ejemplo que estábamos haciendo, en el cálculo de la infusión que decía 2 delta. Ajá. Ahí ya ve que viene en cuadrito. Ajá. Es que ahí me perdí poquito. Ya ve que, o sea, ahí cómo nos vamos a... Pues... Aquí tú valoras el nivel que le habías calculado la velocidad de la infusión de insulina inicial en tu paciente. Ok. Aquí luego ya... Ajá, y en base al cuadrito te vas a si es 1 delta o 2 delta, y ese vas a ser el cambio que tú vas a hacer. Ya. Ok, gracias, doctor. Ok, de nada. ¿Alguna otra duda? Doctor Neftalí, ¿algún comentario que quiera hacer? Doctora Lolita. No, doctor, nada más que pues tengan a la mano las tablitas y ya con el tiempo y la práctica esto se va haciendo algo rutinario y ya pues no es necesario estar checando las tablas. Entonces ahorita inicialmente pues tener todas sus tablitas y hacer el ejercicio siempre. Ok, muy bien. Por ahí Osmar Jair dice, tengo una duda. ¿Cuándo bajar 50% y 75%? A ver, Fer, así en corto. Sí, de hecho aquí lo tengo. Sí, eso es cuando el paciente hace hipoglucemia. Si la hipoglucemia inicial fue de 50 hacia abajo, se le pasa la solución glucosada, y una vez que el paciente se encuentre con niveles mayores a 100, se reinicia la infusión de insulina al 50%. En el caso de que la hipoglucemia se encuentre entre 50 y 75 miligramos sobre decilitro, es lo mismo, solo que la velocidad de la infusión de insulina se reinicia al 75% de la dosis inicial con la que tú la habías iniciado. No sé si me di a entender. ¿Sí, Osmar? Sí, y ahí chécalo nada más. Si tenía 10 unidades de pasarle, nada más haz una regla de 3. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues si no hay más dudas, bien, te felicito por la presentación. Hay que cuidar esas preguntas. Ha estado muy bueno, pero pues ya nos veremos entonces el miércoles. ¿Sí tendrán clase o van a dar Sí. puente al puente o cómo? Bueno, no sé qué comenté el doctor. Sí, bueno, sí, yo sé que ahí está el doctor Márquez. Ahí sí ya son palabras. Sí. Ahí está, doctor. Hola. No, sí, sí vamos a tener clase. Ok, doctor. Miércoles será la última y ya descanso.
del jueves en Excelente. adelante y nos veríamos hasta el siguiente lunes. ¿Sonia? Va. ¿Igual a las 8? Igual. Sí, Va, por de acuerdo. favor. Bueno. Vale. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Ahora de paso. Bye.